Oh, mi buen Jesús, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué quieres tú de mí? Quiero que estés feliz. Mi tiempo te daré, mi vida cambiaré. Dime qué quieres tú, anda, dímelo ya. Dime cómo y hago, dime tú, dice tú, ¿qué puedo hacer por ti? Dime tú, dime ya, Jesús, ¿Cómo puedo reparar? ¿qué sin hacer la cruz? Hola, soy Ricardo Gutiérrez y daremos respuesta a tus dudas de Biblia. Bienvenidos a este tu programa, Amigos Católicos en Cristo, un programa hecho pensando en ti y para ti. La pregunta con que vamos a empezar el día de hoy, este programa, es: ¿conoces la Biblia? La Biblia, amigos míos, el libro más difundido en el mundo, es al mismo tiempo uno de los libros más incomprendidos. La Biblia ha sido, y todavía lo es, utilizada para justificar no solo el auténtico camino hacia Dios, sino también acciones condenables. Basándose en la Biblia, se ha llevado a cabo exterminaciones, guerras religiosas y tantas aberraciones. Y se han creado sectas que desembocan en absurdos, como el suicidio masivo de Jonestown. Por cierto, nadie diría que la culpa de esa conducta sería la Biblia. El problema radica en la manera en que se entiende la Biblia. El hecho de que existan tantas y tantas ramificaciones en el cristianismo, llegando a más de un centenar de grupos y sectas diferentes, es una prueba de que la Biblia es entendida de maneras diferentes por diferentes personas. Para algunos, la Biblia fue escrita como la palabra de Dios. Para otros, es simplemente literatura religiosa. Para otros, es la revelación de Dios para todos los hombres de todos los tiempos. Para otros, la Biblia es un conjunto de historias y de prescripciones éticas. Según unos, hay que tomar todo al pie de la letra, pues es la palabra de Dios. Mientras que algunos otros es un conjunto de memorias del pasado. En fin, las maneras de apreciar y de valorar la Biblia son muy variadas. Y esto se debe principalmente a la idea de que tenga acerca de la Biblia la misma o diferentes personas respondan diferentemente a la pregunta: ¿qué es la Biblia? Mientras se definía la Biblia estrictamente como la palabra de Dios comunicada por inspiración divina a determinadas personas, no se pensaba en preguntar: ¿cuándo y por qué se escribió tal o cual libro? ¿Quién fue el escritor? ¿Y si utilizó alguna tradición o fuente de información? ¿O si tuvo influenciado por alguna situación histórica en la vida? Si concuerda lo que afirma el autor con lo que se halla en otros libros de la Biblia. Ha sido solamente a partir de ciertas constataciones que se ha empleado a ver la Biblia desde el ángulo humano e histórico. El descubrimiento de textos afines a la Biblia en el Oriente Medio son más antiguos que los bíblicos, como por ejemplo los mitos mesopotamios de la creación, los salmos cananeos, los proverbios egipcios, los estudios de lingüística y literatura que han abierto a los ojos a la importancia de los géneros literarios. Y también las ciencias humanas, que han ayudado a tomar ciencia de lo que la Biblia es: comunicación basada en tradiciones orales, etcétera, etcétera. Cuando se plantea la pregunta: ¿conoces la Biblia?, ellos automáticamente, o algunos automáticamente, piensan que se pregunta si conocen las historias allí narradas, o si son capaces de citar textos de memoria como se practica en los concursos bíblicos.
Pero conocer la Biblia no es cuestión de memorización de textos, sino de comprensión. Cuando una madre dice conocer a su hijo, no quiere decir que tiene archivada en su memoria una serie de datos biográficos sobre él, sino más bien que sabe cómo piensa, cómo y por qué reacciona a tales y cuales acontecimientos, cuáles son sus actitudes frente a determinadas circunstancias. Es decir, que es capaz de entrar en el mundo interior de su hijo y palpitar con él. De igual manera, la Biblia es entrar en un mundo y saber cómo y por qué se ha relatado aquello que se escribió. Es palpitar con sus autores. Y la Biblia no es un conjunto de datos informativos, sino de testimonios de vidas vividas. De igual manera, la Biblia es entrar en un mundo, es saber cómo y por qué se ha relatado aquello que se escribió, y es palpitar con sus autores. La Biblia no es un conjunto de datos informativos, sino de testimonios de vidas vividas, como veremos ampliamente. Si usted cree conocer la Biblia, trata de responder a las siguientes preguntas que brotan del famoso relato del llamado sacrificio de Isaac, que lo encontramos en Génesis 22. Primera pregunta: ¿se trata de una historia, de una leyenda o de un mito? 2. ¿Por qué se relató? ¿Quién tomó nota de los diálogos entre Abraham e Isaac mientras caminaban solos hacia el sacrificio? ¿Habló Dios con voz humana? ¿Cómo se acordaron los detalles después de 8 siglos que transcurrieron entre el tiempo de Abraham, que fue en el siglo XVIII a.C., y el tiempo en el que fueron escritos, que fueron más o menos en el siglo X? Es comprensible la mansedumbre de Isaac al dejarse atar para ser sacrificado. ¿Cómo se comprende que, versículo 12, el ángel que habló fuera Dios mismo? Saber muchos datos de la Biblia no necesariamente es conocerla. Como saber leer no necesariamente significa comprender lo que se lee. Muchos creen que basta con saber leer para comprender la Biblia. Creen que su lectura es como si fuera un periódico. Se empezará a conocer y comprender la Biblia cuando se esté familiarizado con su origen y su formación, cuando se sepa por qué se escribieron los diferentes libros. Para conocer y comprender la Biblia, la carta de San Pablo a los Gálatas, por ejemplo, tenemos que familiarizarnos con las circunstancias bajo las cuales las escribió. ¿Y cuál fue el propósito? Para conocer y comprender la Biblia, hay que poseer un mínimo de información sobre ella, sobre nuestra Biblia. Pero eso no solo basta. Para ilustrar todo lo que se ha estado diciendo, algunas preguntas te van a servir como guía. Por ejemplo, una de ellas: ¿sabía usted que la Biblia contiene muchos escritos y que estos son muy diferentes los unos de los otros? No todos son historia, ¿eh? ¿Sabía usted que estos escritos fueron compuestos por personas concretas que vivían en tiempos diferentes y bajo circunstancias diferentes? Fueron escritos entre el siglo X a.C. y el siglo I después de Cristo, algo más de un milenio. ¿Sabía usted, tomada conciencia de que la mentalidad, su idea del mundo y del hombre, de sus compositores,
es la típica del Oriente Medio, muy diferente a la nuestra. ¿Sabía usted que muchos escritos fueron compuestos muchas décadas, incluso siglos después de lo que sucedieron los acontecimientos narrados en la Biblia? Y ha tomado conciencia de lo que se puede suceder cuando algo se transmite oralmente durante mucho tiempo de una generación a otra. ¿Sabía usted que los escritos que constituyen la Biblia no fueron compuestos pensando en nosotros, sino para destinatarios bien concretos? Es decir, que no nos tenían en la mente. ¿Podrías explicar por qué hay tantas traducciones castellanas de la Biblia? ¿Por qué explicar por qué en ciertos textos Dios aparece como vengativo y en otros como misericordioso? ¿Que acaso Dios es temperamental? ¿Por qué tenemos 4 evangelios tan diferentes los unos a los otros y no solo uno? En pocas palabras, ¿sabe usted cómo se engendró y se formó la Biblia? Eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero exponer en otros programas que siguen más adelante. Si te gustó este video, dale un me gusta, déjanos un comentario y por favor, compártelo con alguien más. Mi nombre es Ricardo Gutiérrez. Cristo vive en tu corazón. Oh, mi buen Jesús, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué quieres tú de mí? Quiero que estés feliz. Mi tiempo te da.